Muchas gracias, Magdalena, muchas gracias a todos los presentes. Agradecer asimismo la organización hasta el momento, si no se han desarrollado todavía el grueso de la jornada, al menos todo lo que ha sido la organización previa, comunicaciones, etcétera, vale la pena destacarlo como muy bien hecho, así que agradezco mucho y todo esto significa además harta gente apoyando, a todos los cuales les doy de verdad mi más sincero agradecimiento. Voy a tratar de ajustarme estrictamente al tiempo y tengo hace bastante tiempo la costumbre de leer, así que les pido disculpas si estoy un poquito plano, pero voy a no innovar en el año. En nuestro medio prima la idea de que no corresponde penalizar las lesiones causadas en el marco de la institución de un homicidio doloso acreditado, pues la sanción de este último delito las comprende. Se concluye por ello que no concurren junto al mismo, configurando un supuesto casi arquetípico de concurso aparente de leyes penales. Las divergencias de la doctrina radican fundamentalmente, si bien no de forma exclusiva, en el principio que se estima pertinente para fundar dicha conclusión. Pues si bien es claro que la amplia mayoría entiende que se trata de un caso de consunción, existen también voces, la profesora acá presente, que se inclinan más bien por identificar los supuestos de especialidad, como sucede mayoritariamente en el contexto alemán, y también se menciona la lógica característica de la oficialidad tácita como criterio predominante en España. En todos estos casos se arriba dicha conclusión con base en una forma de comprensión tradicional sobre los supuestos que dan lugar a un concurso aparente, pues la amplia mayoría de las opiniones parecieron desarrollar sus razones en torno a un problema de interpretación de la ley, que se desarrolla a partir del análisis comparativo del contenido abstracto de los respectivos tipos que se estiman formalmente concurrentes. A dicho respecto, cabe recordar que la teoría del concurso aparente se postula precisamente como una mecánica de tipo hermenéutica asociada a la interpretación sistemática de la ley, orientada a determinar el contenido, ámbito de vigencia o aplicación de cada una de las normas de discriminación penal, con base en el contenido del conjunto de las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico. En particular, con base en el contenido de las demás disposiciones. Y de esta forma, la afirmación de un concurso aparente materializa una especie de corrección interpretativa sobre el contenido que propone la consideración aislada de la norma incriminatoria penal, es decir, una auténtica reinterpretación de la ley. Por su parte, cabe mencionar que esta misma conclusión dominante se sostuvo también en Chile en su tiempo por Eduardo Novoa, con base en un razonamiento diverso, centrado en la interpretación de lo que en su concepto correspondía asignar a la estructura interna de los delitos de lesiones y de homicidio en el Código Penal chileno. La tesis, en esencia, apuntó a unificar la estructura de las lesiones y de las figuras de homicidio en torno a la exigencia común de una especie de dolo genérico asociado a la conducta que supone un ataque corporal a otro, cuya calificación concreta pasaría a depender por completo del resultado físico que se haya alcanzado a ocasionar, debiendo siempre primar el de mayor gravedad. Sobre esa base, a los efectos que nos ocupan, cabe sostener la exclusiva concurrencia de un homicidio si la correspondiente agresión física desencadena un resultado letal, y cabría asimismo descartar de plano un concurso aparente, pues no correspondería afirmar siquiera la concurrencia formal de las lesiones. Una conclusión equivalente se sostiene hasta hoy en día en modelos comparados con base en la advertencia de un déficit de la imputación subjetiva en relación a las lesiones, lo que haría imposible atribuirla. En concreto, se postula con varios matices que el dolo de lesional está referido a un contenido que presupone una víctima viva, toda vez que se orienta a la provocación de un padecimiento de un determinado efecto material, lo que demanda su existencia con posterioridad a la ejecución del delito. Y de esta forma, se concluye que dicha pretensión de intencionalidad es incompatible con el dolo homicida, en tanto orientado precisamente a matar. Ahora, estas divergencias no parecen en principio tan relevantes, porque a fin de cuentas, más de alguien podría considerar que se trata de razones complementarias, porque todas de alguna manera llegan al mismo destino final. En relación a que dentro de un concurso de ley, además no debemos olvidar que en la mayoría de los casos la presencia de divergencia en la identificación de los principios se encuentra condicionada por la propia concepción que se postula sobre el concurso de leyes y sobre el contenido de dichos principios. No obstante, voy a tratar de demostrar que estas diferencias parecen encontrar su raíz en cuestiones de contenido, en cuestiones de fondo, de modo tal que no solo se refiere al uso de las denominaciones o etiquetas. Y de hecho, un análisis más detallado, a poco andar, nos hace advertir que no se trata de opciones en sí mismas compatibles. Y lo mismo se puede decir de las tesis que descartan la propia concurrencia formal de las lesiones, no solo porque sus contenidos no resultan compatibles entre sí, sino porque, de ser acertadas, también llevarían a descartar el supuesto propio de un concurso de ley. Por ende, a mi juicio habría que concluir inicialmente que este estado de desarrollo reafirma que tenemos claro cómo debemos resolver el caso, pero no tenemos idea por qué. Ahora bien, esta constatación, por lo mismo, a mi juicio cobra particular relevancia a la hora de analizar si esta conclusión se mantiene
en los casos en que el homicidio no alcanza la consumación y se han provocado lesiones. Pues en ese supuesto se sentirá, a mi juicio, con más fuerza los problemas de contenido y las diferencias presentes en cada tesis. Tratándose de las opiniones más tradicionales, las razones definidas llevan a mantener la idea de que se está frente a una concurrencia meramente aparente que lleva a sostener que concurre un solo delito. No obstante, el resultado de esa afirmación difiere según la entidad que hayan alcanzado las lesiones causadas, pues para la mayoría no es posible asumir que el valor de las lesiones de mayor gravedad pueda quedar comprendido en la ejecución imperfecta de un homicidio, y se postula asimismo un tratamiento diferenciado respecto a las que tienen menor entidad, respecto a las cuales se entiende que sí perfectamente pueden ser consumidas, absorbidas o preteridas a partir de la aplicación preferente del homicidio en fase incompleta de ejecución. Esta conclusión está estrechamente asociada a dos premisas que son las que obligan a proponer este tratamiento diferenciado. Por un lado, se tiene en cuenta de que la tentativa o la frustración de un homicidio puede llegar a recibir una sanción inferior a la prevista para ciertas formas de lesión, lo que solo se explicaría con una consecuencia desafortunada del juego de las reglas que disponen los efectos penológicos de la fase incompleta de ejecución de un delito, prevista en base a una fórmula de carácter general. Y por ello, se entiende que esta conclusión penológica no puede ser asumida como la voluntad real del legislador. Constituye más bien una especie de error emanado de una lectura meramente formal y aislada de las normas en cuestión. Con ello, si nada hay que llevar a pensar que el legislador ha querido en estos casos aplicar una consecuencia privilegiada o menos intensa, habría que proponer una reinterpretación que corrija la desproporción penológica. Y para ello brinda utilidad el concurso de leyes, pues su contenido precisamente trata de alcanzar correcciones interpretativas de esta misma clase o naturaleza. Por otro lado, también esta suposición, esta conclusión empalma con la creencia generalizada de que solo es posible sostener una relación de consunción respecto a delitos que reciben una sanción inferior, asumiendo en el fondo que de otra manera no se podría llegar a afirmar que el delito preferido contiene o incluye el desvalor de los demás. De hecho, en tiempos muy recientes, en las últimas versiones del Mato Ramírez, se asume que esta paradoja penológica que lleva a la diferenciación en el tratamiento solo subsiste respecto a los homicidios que quedan en fase de tentativa, teniendo en cuenta que en 2014 se elevó la pena del homicidio simple, lo que resuelve el problema en relación a la hipótesis de homicidio frustrado, que al tener mayor sanción no habría ningún problema en sostener la absorción de las lesiones de menor gravedad. A este respecto, cabe consignar además que por sobre el recurso a la consunción, la idea de que un error regulativo de este tipo se puede resolver por la vía del concurso aparente recibe especial atención en la doctrina comparada en torno al principio de alternatividad. Y de hecho, es este el criterio que junto al de subsidiariedad se prefiere en modelos comparados como criterio de solución para resolver el concurso de ley entre homicidio frustrado o tentado sobre la misma desproporción penológica que ofrece la regla de tratamiento de la sanción de la fase incompleta de ejecución. Y con ello, termino de confirmar lo dicho antes, prácticamente no se discute que el concurso de leyes penales debe ser resuelta en favor de la calificación de las lesiones que tengan mayor gravedad, en caso contrario del homicidio imperfecto, y en cualquier caso en favor del homicidio consumado, lo que mantiene la oscuridad en cuanto a la razón de fondo que habilita adoptar esta interpretación. Frente a esto, que es más o menos el estado de la doctrina más general, lo primero que me gustaría invitarlo a tener en cuenta es que hoy día es claro que las razones definidas para descartar la concurrencia formal de las lesiones no se sostienen. Esto afecta particularmente a la tesis referida a la imputación subjetiva y a la de Novoa Monreal. En el caso de la tesis de Novoa Monreal, desconoce que la estructura típica del homicidio y las lesiones es diversa, que la exigencia de imputación subjetiva de ambos delitos operan en base a contenidos diversos y obvia que en determinados supuestos se puede apreciar completamente un riesgo para la vida que va más allá del resultado lesivo ocasionado. Por su parte, es relativamente pacífico en la actualidad identificar el dolo como una forma de atribución, al margen de que se trate de una categoría orientada a la identificación de una determinada disposición anímica o mental, referida a un contenido específico que es objeto de representación. Lo relevante de ello es que afirmar el dolo materializa una operación relativa a un hecho, esto es, a un supuesto, que a su vez satisface determinadas exigencias que permiten calificarlo como una ejecución típica. Y si esto es así, la afirmación del dolo no responde a la pregunta de qué es lo que la gente quería o estaba dispuesto a provocar, sino que más bien busca responder si estuvo dispuesto a causar o quiso lo que realmente ocurrió. De esta forma, quien consciente o intencionalmente mata a otro mediante puñaladas, golpes o disparos, se habrá representado y dispuesto a la provocación de dicha muerte y actuará con ello con dolo de matar. Pero también es claro que se habrá representado y estará dispuesto, habrá estado dispuesto a apuñalar, golpear o disparar a dichos efectos y a causar por esta vía los resultados lesivos de dicha conducta.
De esta forma, no se trata de que el dolo de matar incluya al de lesionar, sino de que es posible afirmar ambas disposiciones, intencionalidades o dolos al mismo tiempo. Por su parte, estas tesis tampoco permiten sostener la totalidad de las conclusiones que se proponen para los supuestos de homicidio imperfecto. Tratándose de la tesis de Novoa, solo serviría para priorizar la calificación del hecho acorde a las lesiones de mayor gravedad, mientras que la tesis relativa a la ausencia de dolo no permite en caso alguno sostener que las lesiones podrían llegar a aplicarse en forma preferente. Por otro lado, tampoco parece posible sostener, a mi juicio, de forma coherente un concurso aparente aludiendo a los demás principios distintos de la consunción. Lo primero me lleva al planteamiento de que me acompaña a mi derecha, la profesora Osandón, que lo ha sostenido en el medio local de forma relativamente reciente, quien postula precisamente una relación de especialidad con base en la constatación de que todo homicidio presupone la provocación de lesiones de carácter previo o coetáneo. A mi juicio, esa relación es imposible de objetar. No obstante, ese dato daría lugar a una relación, en su concepción, que se define en términos progresivos o de intensidad, en términos que la muerte constituiría algo así como la forma más grave de lesión corporal. Y esta misma razón la lleva a postular que el dolo de matar incluye al de lesión. No obstante, a mi juicio, este supuesto no tiene en cuenta que una relación de especialidad define un supuesto en el que una de las reglas concurrentes constituye un caso particular en relación a otro de carácter más general, lo que sucede tratándose de reglas que comparten la totalidad de las propiedades que forman parte del contenido esencial de esta última, presentando a la primera un elemento de propiedad distintivo, pero que debe corresponder a una precisión o particularización más selectiva de alguno de los elementos en común, y demanda por ello una relación de base que sea idéntica en relación al supuesto general. De esta forma, el hecho de que no se pueda matar sin lesionar no hace que la muerte pueda ser considerada como una modalidad lesiva de la salud individual. A mi juicio materializa más bien un evento o resultado distinto que en su esencia no se define como a partir de un fenómeno lesivo, sino en base a una constatación funcional diversa que se expresa en el cese irreversible de toda función vital. Lo que sugiere a mi juicio la idea de que no se puede matar sin lesionar es la posibilidad de establecer una completa relación de inherencia, siendo esta la forma de vinculación que permite llegar a sostener que la muerte incluye o considera, al menos en parte, a las lesiones que han sido causadas para provocarlo, en términos que la doctrina suele tratar predominantemente en torno al principio de consunción. Por otro lado, a mi juicio por coherencia, esta tesis debería construir algo diverso a la doctrina tradicional, tratándose de los supuestos en que el homicidio no se llega a consumar, pues no se podría afirmar que la provocación de un mero riesgo para la vida constituya una forma particular de lesión física o corporal. De hecho, dicho riesgo se puede llegar a afirmar sin que para ello sea siquiera necesario provocar un efecto material en el cuerpo de la víctima. Y por esta razón, si fuese correcto asumir que la afectación de la vida presenta una relación cuantitativa con la afectación de la integridad corporal, habría que situar el mero riesgo de su provocación en un lugar más bien marginal, necesariamente menos intenso en relación a cualquiera de los supuestos en que sí se alcanza a provocar un resultado material, aunque sea el equivalente a las lesiones menos graves. No obstante, en el texto, Magdalena parece renunciar a la verificación de esta relación en estos supuestos, incluso llega a afirmar que la vida y la salud se reputan a estos efectos como bienes distintos, asumiendo o reconociendo más bien una relación de ambos bienes que se define en una perspectiva cualitativa, que es la que me parece que corresponde. Y en concreto, por esa razón, respalda la idea de que las lesiones de menor gravedad quedan suficientemente sancionadas por la pena del homicidio imperfecto y concluye, junto con la doctrina dominante, en principio lo contrario, con un matiz que en pocos minutos no puede tratar de destacar. Por otro lado, también se debería despertar la idea de que estos últimos supuestos se debe reconocer una relación de alternatividad. Y esa apreciación, si bien no se sostiene en Chile, resulta necesaria porque se basa en los mismos argumentos de quien sostiene la consulta. Primero, hay una disparidad de criterios para sostener la alternatividad que decantan mayoritariamente en dos: o un contenido equivalente al de los tipos mixtos alternativos, o supuestos de plena identidad, es decir, aquellos en los que los tipos penales, en supuesto concurso aparente, presentan exactamente los mismos elementos constitutivos. Y a mi juicio, es claro que el homicidio en fase incompleta de ejecución, sea atentado frustrado, y las lesiones materialmente provocadas no tienen una relación de perfecta identidad, lo que deja siempre, si aplicamos un concurso aparente, algún elemento sin valorar. Y eso vulnera abiertamente el principio de exhaustividad. De hecho, basta ver que si en el caso de las lesiones graves, gravísimas, aplicamos estas con preferencia al
Y descartando el homicidio imperfecto, llegamos a un resultado equivalente a los supuestos en que no se provoca riesgo de muerte y ni siquiera hay dolo de matar, porque la pena sería exactamente la misma. Esto a mi juicio se confirma si tenemos en cuenta dos consideraciones adicionales. Primero, que es posible reconocer preferencia a las lesiones más graves, pero en la medida que hay una razón distinta que nos haga prescindir del homicidio, lo que sucede habitualmente en los supuestos de tentativa calificada, donde el desistimiento precisamente provoca ese efecto. Y por último, el que creo que es un error sostener que siempre la construcción debe dar preferencia al delito que tenga más sanción. Eso queda claro a mi juicio si tenemos en cuenta que hay supuestos de concurso aparente donde se privilegia la menor sanción, como los casos de tipos penales privilegiados, y los supuestos llamados de construcción inversa, donde de hecho se privilegia la aplicación de un supuesto que no recibe sanción penal en desplazamiento de uno que sí la recibe. A mi juicio, el que se sostenga de forma más o menos distendida que no puede haber concurso de leyes en favor de un supuesto que da más penalidad, no es más que reflejo de un error histórico mantenido por inercia que encuentra su origen en las distinciones sostenidas en Alemania en la década de los 50 en torno a los límites que separan el concurso de leyes del concurso ideal, y eso ha quedado, yo creo, bastante bien descrito en un trabajo de hace más de 20 años de Jan Permarco en la Católica del Norte. Por eso, si con la doctrina nacional se asume que la función del concurso de leyes apunta a una adecuada reinterpretación de la ley, orientada a determinar cuál es la calificación que corresponde asignar al hecho, resulta evidente que dicho ejercicio recae y depende del contenido de cada figura en particular, de aquello que hace que el delito sea lo que es y que no sea algo distinto. Y por lo mismo me parece absurdo asumir que lo que hasta hace 10 años era lesiones graves, hoy día pasó a ser homicidio frustrado porque cambiamos la pena, no porque cambiamos en algo la forma como se describen esos delitos. De lo dicho hasta la fecha, podríamos concluir al menos un par de cosas. Primero, que sería correcto asumir que las lesiones causadas para matar se encuentran desvaloradas en dichos resultados si este llega a ocurrir a consecuencia de aquellas, en la medida que se trata de un resultado inherente a las mismas. Segundo, si en caso contrario la muerte no llega a ocurrir, no hay nada de lo dicho hasta el momento que aporte razón para sostener con carácter general que sí se encuentran desvaloradas en el resultado de muerte. No obstante, el que las lesiones de menor entidad se puede advertir que ocurren de ordinario en los supuestos de homicidio, sí permite reconocer un concurso aparente por una razón diferente que en general identificamos con la idea de regularidad. Tercero, en los demás casos, cuando las lesiones presentan mayor gravedad, corresponde directamente a reconocer más bien un concurso efectivo de carácter ideal. Y así de hecho se ha sostenido en Politov, Mato y Ramírez, en la profesora Sandón y en los opositores con mayor antigüedad, Bustos, Grisolía y Politov. Quienes favorecen la idea de que tratándose de lesiones que superen las menos graves, debe reconocerse un concurso ideal. Lo más relevante a mi juicio es que este razonamiento cuenta, en el caso de la profesora Sandón, con un argumento adicional, que me va a tomar 2 minutos extra si ella me lo concede, porque estoy hablando precisamente de su trabajo. Le pedimos sustitución. No, Magdalena pone de relieve que las lesiones graves suponen resultados que sí requieren de la permanencia de la víctima viva. Es decir, que esté enferma por más de 30 días, que quede impedida para el trabajo, que quede impotente, son resultados que obviamente superan aquellos que simplemente pueden decantar en la muerte porque requieren de una víctima que permanezca con vida. Y por lo mismo, Magdalena sostiene que es perfectamente factible reconocerlas incluso si el homicidio está consumado, en la medida que la muerte haya tardado en llegar lo suficiente como para poder acreditarla, y por ende extiende también a esta consideración la posibilidad de reconocer un concurso ideal. A mi juicio, el punto que no se alcanza a destacar o a visualizar de forma más potente es que ello depende en la generalidad de los casos de la forma específica que adopte la ejecución de los respectivos delitos, y no se puede presuponer por anticipado. Sobre esa base, a mi juicio, y aquí empiezo a rematar, el que tengamos esta amplia disparidad de criterio, a mi juicio, proviene de una forma inadecuada de entender el concurso aparente. Porque me parece, y escribo la tesis y lo busco por escrito, de que se trata de casos, hipótesis, problemas que se estructuran a partir de la satisfacción material de las condiciones o propiedades de los comportamientos concurrentes, de forma que constituyen supuestos que se configuran a partir de la incriminación efectiva de 2 o más delitos. En castellano, los concursos aparentes son concursos de delito. Y por ello se plantea una operación diferente, que no apunta a sostener o descartar la comisión o concurrencia de algún delito,
sino solo de precisar si esta concurrencia plantea un problema de duplicidad en la evaluación de la totalidad de los elementos de alguno de los delitos concurrentes. Y de ser ese el caso, y solo es el caso, debemos excluir su consideración para evitar que su aplicación materialice un bis in idem. Siendo esto así, solo podemos apreciar el concurso aparente en la medida que la totalidad de los presupuestos de ejecución o la realización de algunos de los tipos concurrentes puede ser captada en forma total, pero en la forma como se materializó por otro de los tipos penales, lo que en principio no se puede anticipar, no se puede asumir de forma previa, a partir de la mera comparación del contenido abstracto de la tipología. Eso solo es factible en los casos de especialidad y en los de regularidad, porque se trata de razonamientos precisamente de corte abstracto. Conclusiones. Primero, la causación de lesiones en el contexto de la ejecución de un homicidio materializa en concreto un supuesto concursal, toda vez que se satisfacen los requisitos de intimidación de dos o más tipos penales diversos. En dicho supuesto no se puede sostener con carácter general que la ejecución de un homicidio consumado incluya per se el desvalor que subyace a las lesiones causadas en términos que permitan sostener a priori que materializa una redundancia. Lo dicho también aplica en los mismos términos en relación a las lesiones que se causan para provocar un homicidio que ha quedado en una fase incompleta de ejecución, cualquiera sea su gravedad. Sin embargo, sí se podría llegar a afirmar que las lesiones físicas ocasionadas para causar la muerte son inherentes a este último resultado si se trata precisamente de aquellas que han incidido en provocar la muerte. Y de ser así, se podría llegar a afirmar una redundancia punitiva de carácter total que lleve a descartar la aplicabilidad de la pena de las lesiones. Y lo mismo habría que concluir si se trata de una fase incompleta de ejecución, más allá de que es perfectamente imaginable que el supuesto va a ser más difícil de configurar. Aparte, me parece que se puede reconocer una redundancia punitiva distinta, de naturaleza diversa, respecto a las lesiones de menor entidad, precisamente porque se trata de aquellas que de ordinario acompañan la provocación de la muerte. Por lo mismo, me parece que, y descarto con esto la propuesta que en su tiempo propusiera el profesor Krams, de que siempre deba reconocerse un concurso efectivo de delito, pero me parece que el caso de redundancia de los que hay que dar cuenta. Y por último, quisiera destacar que las propuestas de solución que acabo de plantear me parece que guardan plena coherencia valorativa con el resultado final, ya que permiten gradualmente una sanción de menos a más entre el homicidio tentado o frustrado que no causa lesiones, aquellos que provocan algunas de menor entidad, seguida de los supuestos en que se constatan lesiones de gravedad, la muerte o finalmente ambos resultados en forma común. Muchas gracias.